Operación Paperclip, la casa de los científicos nazis y el legado tecnológico en la Guerra Fría. En las ruinas humeantes de la Alemania nazi derrotada, en mayo de 1945, comenzó una de las competencias más extrañas y moralmente complejas de la historia moderna. No se trataba de capturar territorios ni de juzgar criminales de guerra. Era una cacería de un tipo diferente, una carrera frenética por reclutar a los científicos e ingenieros alemanes cuyas mentes brillantes habían creado las armas más avanzadas de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los aliados occidentales y los soviéticos se repartían los despojos del Tercer Reich, ambos bandos estaban obsesionados con un objetivo singular: capturar el conocimiento tecnológico alemán y, más importante aún, a los hombres que lo habían creado. No importaba que muchos de estos científicos hubieran sido miembros entusiastas del partido nazi. No importaba que algunos hubieran supervisado el trabajo esclavo que mató a miles de prisioneros de campos de concentración. Lo único que importaba era su experiencia técnica y lo que podían ofrecer en lo que ya se perfilaba como el próximo gran conflicto: la Guerra Fría. Esta fue la Operación Paperclip, el nombre en código estadounidense para el programa secreto que trajo a más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes a los Estados Unidos. Y tuvo su equivalente soviético, igualmente extenso y despiadado. Estos programas transformarían para siempre la ciencia, la tecnología y la guerra del siglo XX. Los cohetes UMP-2, que habían aterrorizado Londres, se convertirían en los misiles balísticos intercontinentales que definirían el equilibrio nuclear de la Guerra Fría. Los científicos que habían diseñado sistemas de guía para bombas voladoras nazis desarrollarían los sistemas que llevarían al hombre a la Luna. Los expertos en propulsión de cohetes del Tercer Reich se convertirían en los arquitectos de los programas espaciales estadounidense y soviético. Esta es la historia de cómo la derrota militar de Alemania se transformó en una victoria científica compartida por sus conquistadores. Es la historia de compromisos morales hechos en nombre de la seguridad nacional, de secretos enterrados para proteger reputaciones y de cómo la tecnología alemana sentó las bases de la era espacial. Es también una historia sobre el precio del progreso y las preguntas incómodas sobre dónde termina la justicia y comienza la conveniencia política. Acompáñanos mientras desentrañamos esta extraordinaria y controvertida operación que cambió el curso de la historia, desde los laboratorios subterráneos de la Alemania nazi hasta Cabo Cañaveral y Baikonur, desde las fábricas de la muerte hasta las estrellas. Capítulo 1. El arsenal secreto del Tercer Reich. Para comprender por qué Estados Unidos y la Unión Soviética estaban tan desesperados por capturar científicos alemanes, primero debemos entender exactamente qué había creado la Alemania nazi durante la guerra. La magnitud de su ventaja tecnológica en ciertos campos era simplemente asombrosa. Cuando la guerra comenzó en 1939, Alemania ya había invertido años en programas de investigación militar avanzada. Mientras otras naciones se enfocaban en perfeccionar tecnologías existentes, los alemanes estaban persiguiendo conceptos que parecían sacados de la ciencia ficción: cohetes de largo alcance, aviones a reacción, misiles guiados y armas aún más exóticas. El más famoso de estos proyectos fue la Vergeltungswaffe II, o Arma de Represalia II, conocida universalmente como la V2. Este cohete balístico, desarrollado bajo la dirección del ingeniero Werner von Braun en el Centro de Investigación de Peenemünde, en la costa báltica, era una maravilla tecnológica sin precedentes. La V2 medía 14 metros de altura y pesaba 12.500 kilogramos. Podía alcanzar una altitud de más de 100 kilómetros, cruzando técnicamente al espacio exterior.
antes de descender sobre su objetivo a velocidades superiores a los 5.500 km por hora. Era demasiado rápida para ser interceptada, demasiado alta para ser detectada por los sistemas de defensa aérea de la época. Las víctimas en Londres, Amberes y otras ciudades objetivo nunca escuchaban el cohete llegar. Simplemente había una explosión devastadora sin previo aviso. Desde septiembre de 1944 hasta marzo de 1945, más de 3.000 cohetes UMEA-2 fueron lanzados contra objetivos aliados. Mataron a aproximadamente 9.000 personas e hirieron a muchas más. Pero el verdadero terror de la UI-2 no estaba en su récord de destrucción durante la guerra, sino en lo que representaba el amanecer de la era de los misiles. Ninguna otra nación en 1945 tenía nada remotamente comparable. Los científicos británicos y estadounidenses que examinaron los UI-2 capturados quedaron asombrados por su sofisticación. El sistema de guía giroscópica, el sistema de propulsión de combustible líquido, los sistemas de control de vuelo, todo representaba saltos cuánticos más allá de lo que los aliados habían logrado. Pero la V-2 era solo la punta del iceberg. En laboratorios y fábricas subterráneas dispersas por toda Alemania, los científicos nazis estaban trabajando en una variedad desconcertante de proyectos avanzados. Estaba el Messerschmitt Me-262, el primer avión de combate a reacción operativo del mundo. Volaba a 870 km por hora, más de 200 km por hora más rápido que cualquier caza aliado propulsado por hélice. Si se hubiera producido en números suficientes y antes en la guerra, podría haber alterado significativamente el equilibrio de poder aéreo sobre Europa. Estaban los submarinos tipo 21, diseñados para permanecer sumergidos durante semanas, mucho más avanzados que cualquier submarino aliado. Estaban los misiles guiados antiaéreos y antibuque. Estaban los diseños para bombarderos intercontinentales que podrían haber alcanzado Nueva York desde Alemania. Y luego estaban los proyectos verdaderamente exóticos. Los alemanes habían experimentado con armas dirigidas por energía, con sistemas de visión nocturna infrarroja, con helicópteros de combate. Habían desarrollado las primeras computadoras programables para cálculos de trayectoria balística. Habían investigado sistemas de propulsión de cohetes increíblemente avanzados, algunos de los cuales no serían igualados hasta décadas después. Quizás lo más inquietante, los alemanes también habían estado trabajando en desarrollar armas nucleares. Aunque su programa atómico estaba significativamente detrás del proyecto Manhattan estadounidense, los científicos alemanes poseían conocimiento considerable sobre física nuclear y separación de isótopos. En las manos equivocadas, este conocimiento podría ser extremadamente peligroso. Todo este arsenal tecnológico había sido creado por un ejército de científicos, ingenieros y técnicos altamente capacitados. Después de la guerra, las estimaciones sugirieron que había más de 4.000 científicos e ingenieros alemanes trabajando en proyectos militares avanzados. Estos hombres, y algunas mujeres, representaban décadas de educación especializada, experiencia práctica y conocimiento que no podía ser replicado fácilmente. Los aliados habían sabido sobre algunas de estas armas maravillas durante la guerra, por supuesto. Los bombardeos de Londres por cohetes UMS-2 habían sido imposibles de ignorar. Los aviones a reacción alemanes habían sido encontrados en combate, pero la verdadera extensión del programa de armas avanzadas alemán solo se hizo evidente cuando las tropas aliadas comenzaron a invadir Alemania misma a principios de 1945. Las fuerzas estadounidenses que avanzaban hacia el centro de Alemania comenzaron a descubrir instalaciones de investigación secretas y fábricas subterráneas. En la región de Harz,
encontraron el complejo Mittelwerk, un sistema masivo de túneles donde los cohetes UE-2 habían sido ensamblados por trabajo esclavo. En Peenemünde, en la costa del Báltico, capturaron los principales centros de investigación de cohetes. En Baviera descubrieron instalaciones donde se habían desarrollado aviones a reacción avanzados, y con estas instalaciones vinieron documentos, miles de toneladas de planos técnicos, informes de pruebas, datos experimentales, diseños para armas que nunca se habían construido. Este tesoro de información técnica era invaluable, pero los documentos por sí solos no eran suficientes. Los aliados querían a los hombres que habían creado estas maravillas, los cerebros que podían explicar los documentos, continuar la investigación y aplicar su genio a nuevos proyectos. Así comenzó la competencia más extraña de la Segunda Guerra Mundial, la carrera por capturar científicos alemanes antes de que el enemigo pudiera hacerlo. Y en este caso, el enemigo no era la Alemania nazi, era el aliado en tiempos de guerra que rápidamente se estaba convirtiendo en el rival de la posguerra, la Unión Soviética. Capítulo 2. La carrera por el conocimiento. En las semanas caóticas después de la rendición alemana, el 8 de mayo de 1945, Europa Central se convirtió en el escenario de una operación de inteligencia masiva que rivalizaba con cualquier campaña militar en escala y urgencia. Equipos especiales de las fuerzas estadounidenses, británicas y soviéticas barrían el territorio alemán capturado, buscando científicos, documentos técnicos y equipos de investigación. Los estadounidenses tenían ventaja en las etapas iniciales de esta competencia. Sus fuerzas habían liberado grandes porciones del sur y centro de Alemania, donde estaban ubicadas muchas de las instalaciones de investigación más importantes, y habían estado planeando esta operación durante meses. Ya en 1944, la Oficina de Servicios Estratégicos estadounidense, precursora de la CIA, había comenzado a compilar listas de científicos alemanes que valía la pena reclutar. Estos esfuerzos se intensificaron en 1945 bajo la dirección del proyecto Overcast, que más tarde evolucionaría a la Operación Paperclip. El nombre Paperclip venía de la práctica literal de sujetar clips de papel a los expedientes de científicos alemanes que estaban siendo considerados para reclutamiento. Estos clips indicaban que el individuo había sido aprobado para ser llevado a los Estados Unidos, a pesar de cualquier afiliación nazi que pudiera tener. Uno de los principales objetivos de estos esfuerzos de reclutamiento era Werner von Braun y su equipo de científicos de cohetes de Peenemünde. Von Braun, a los 33 años, ya era reconocido como uno de los ingenieros de cohetes más brillantes del mundo. Había estado obsesionado con los viajes espaciales desde la infancia y vio los cohetes militares como un medio para lograr ese sueño. Von Braun había sido miembro del partido nazi y había tenido el rango de Sturmbannführer de las SS, equivalente a mayor. Más problemático aún, sabía perfectamente que los cohetes UE-2 estaban siendo construidos por trabajo esclavo en condiciones horribles. Miles de prisioneros de campos de concentración murieron construyendo cohetes V2 en el complejo Mittelwerk, más de los que murieron por los cohetes mismos cuando fueron lanzados contra ciudades aliadas. Pero en la primavera de 1945, estas consideraciones morales fueron dejadas de lado ante la perspectiva de lo que von Braun y su equipo podían ofrecer. Von Braun mismo tomó la iniciativa de contactar a las fuerzas estadounidenses. Él y aproximadamente 500 de sus colegas de Peenemünde se habían rendido deliberadamente a las tropas estadounidenses en lugar de a los soviéticos que se acercaban, sabiendo que recibirían mejor trato de los americanos. El hermano de von Braun, Magnus,
Había sido enviado en una misión de exploración en bicicleta para encontrar soldados estadounidenses. Cuando localizó a un soldado de avanzada, le dijo en su inglés imperfecto: «Mi nombre es Magnus von Braun. Mi hermano inventó la UE-2. Queremos rendirnos». Fue un momento que cambiaría la historia. La captura de von Braun y su equipo fue considerada por los oficiales de inteligencia estadounidenses como uno de los mayores golpes de la guerra. Aquí estaban los hombres que habían desarrollado la tecnología de cohetes más avanzada del mundo, ofreciéndose voluntariamente para trabajar para los Estados Unidos. Pero los estadounidenses no se limitaron a aceptar rendiciones voluntarias. También buscaron activamente a científicos en sus zonas de ocupación. Equipos especiales, a menudo encabezados por científicos estadounidenses en uniforme militar, se desplegaron con listas de objetivos de alto valor. Cuando encontraban a un científico alemán en la lista, se le ofrecía una opción: venir a trabajar a los Estados Unidos o arriesgarse a lo que pudiera suceder en una Alemania ocupada y devastada. Para muchos científicos alemanes, la elección era obvia. Alemania estaba en ruinas, la economía se había derrumbado, las ciudades estaban destruidas, el hambre era generalizada. Los Estados Unidos, en contraste, ofrecían seguridad, recursos ilimitados para investigación y la oportunidad de continuar trabajando en su campo. El hecho de que pudieran estar desarrollando armas para un antiguo enemigo parecía menos importante que la oportunidad de escapar de la devastación de la Alemania de posguerra. Mientras tanto, los soviéticos estaban llevando a cabo su propia campaña de reclutamiento masivo, aunque con métodos frecuentemente más contundentes. En las zonas de ocupación soviética, que incluían la región crítica de Turingia, donde estaba ubicado Peenemünde, los equipos de inteligencia soviéticos también estaban buscando expertos técnicos. Los soviéticos tenían una desventaja: habían llegado tarde al centro de investigación de Peenemünde. Para el momento en que las fuerzas soviéticas capturaron el área, von Braun y la mayoría de los científicos principales ya se habían ido al oeste. Pero los soviéticos eran tenaces. Capturaron las instalaciones de investigación y comenzaron a desmantelar metódicamente todo lo que encontraron, enviando equipos completos de vuelta a la Unión Soviética. Y encontraron a algunos científicos. Muchos ingenieros y técnicos de nivel medio habían permanecido en Peenemünde o habían sido incapaces de huir hacia el oeste. Los soviéticos los reclutaron, a veces voluntariamente, a menudo no tanto. En algunos casos, científicos alemanes y sus familias enteras fueron simplemente cargados en trenes y transportados a la Unión Soviética sin darles mucha elección en el asunto. La operación soviética alcanzó su punto máximo en octubre de 1946, con lo que se conoció como Osoaviakhim. En una sola noche, más de 2.000 científicos, ingenieros y técnicos alemanes y sus familias, un total de más de 6.000 personas, fueron reunidos de sus hogares en toda la zona de ocupación soviética y deportados a la Unión Soviética. Fue una operación militar masiva, ejecutada con eficiencia despiadada. Los británicos también participaron en esta carrera tecnológica, aunque en menor escala. Reclutaron expertos en aeronáutica, desarrolladores de submarinos y especialistas en otras áreas donde los alemanes habían logrado avances. Sin embargo, Gran Bretaña, agotada por la guerra y con recursos limitados, no podía competir con la escala de los esfuerzos estadounidenses y soviéticos. Francia también intentó reclutar expertos alemanes, con un éxito modesto. Los franceses estaban particularmente interesados en especialistas en aviación y tecnología de cohetes, viendo estos campos como críticos para restaurar el prestigio francés en la posguerra. Pero fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética quienes se llevaron el mayor premio. Y lo que hicieron con ese conocimiento
daría forma a las próximas décadas de historia global. Capítulo 3. Secretos y mentiras. La Operación Paperclip en América. Cuando los primeros científicos alemanes llegaron a los Estados Unidos en el otoño de 1945, su presencia se mantuvo en estricto secreto. El público estadounidense, que acababa de luchar una guerra brutal contra la Alemania nazi, no estaría encantado de saber que supuestos nazis estaban ahora viviendo y trabajando en suelo americano, pagados por el gobierno estadounidense. Inicialmente, el proyecto Overcast, como se llamó el programa al principio, tenía como objetivo llevar a los científicos alemanes a los Estados Unidos temporalmente, solo hasta que pudieran ser interrogados a fondo sobre sus conocimientos técnicos. Se suponía que luego serían devueltos a Alemania, pero rápidamente quedó claro que esto era poco práctico. El conocimiento de estos hombres era demasiado valioso, sus habilidades eran demasiado necesarias, y la amenaza de que pudieran terminar trabajando para los soviéticos era demasiado grande. Así que en marzo de 1946, el proyecto Overcast fue renombrado Operación Paperclip y ampliado significativamente. El nuevo programa tenía como objetivo traer no solo científicos temporalmente para interrogatorios, sino reubicarlos permanentemente en los Estados Unidos con sus familias, otorgándoles eventualmente la ciudadanía estadounidense. Pero había un problema legal y ético significativo. Las regulaciones del presidente Harry Truman estipulaban claramente que no se debía permitir la entrada a los Estados Unidos a ningún científico alemán que hubiera sido miembro activo del partido nazi o que hubiera participado en actividades criminales. Esta directiva reflejaba tanto principios morales como preocupaciones políticas. El gobierno no quería ser visto como dando la bienvenida a nazis. La solución a este dilema fue tan simple como escandalosa. Los oficiales de inteligencia militar simplemente falsificaron los expedientes. Los historiales de afiliación nazi fueron blanqueados. Las membresías en el partido nazi fueron eliminadas o descritas como nominales y involuntarias. Las conexiones con las SS fueron minimizadas o ignoradas. La participación en proyectos que involucraban trabajo esclavo fue omitida. Wernher von Braun es el ejemplo más famoso de este blanqueo. Su expediente original mostraba claramente su membresía en el partido nazi desde 1937 y su rango en las SS. Documentaba su presencia en el complejo Mittelberg, donde se construyeron cohetes Unben 2 usando trabajo esclavo en condiciones mortales. Mostraba que había solicitado personalmente trabajadores esclavos adicionales para acelerar la producción de cohetes. Todo esto fue sistemáticamente oscurecido o minimizado en su expediente revisado. Von Braun fue presentado como un científico puro, enfocado solo en la investigación de cohetes, que había tenido que unirse al partido nazi y las SS solo por necesidad profesional, sin ninguna verdadera creencia ideológica. Las complicadas realidades de su participación en el aparato de muerte nazi fueron convenientemente ignoradas. Él no fue el único. Arthur Rudolph, quien se convertiría en director del proyecto para el cohete Saturno V, que llevaría a los estadounidenses a la Luna, había sido director de operaciones en la fábrica Mittelberg. Estaba directamente involucrado en la administración del sistema de trabajo esclavo allí. Esto también fue blanqueado de su expediente. Hubertus Struckhold, quien se convertiría conocido como el padre de la medicina espacial estadounidense, había supervisado experimentos médicos en el Instituto de Aviación Nazi que incluían pruebas extremadamente crueles en prisioneros de campos de concentración. Estas actividades fueron omitidas cuando fue traído a los Estados Unidos. El proceso de blanqueo fue metódico y extenso.
Los oficiales del Comando de Inteligencia Conjunta, que administraba la operación Paperclip, revisaron sistemáticamente los expedientes de cientos de científicos alemanes, eliminando o modificando información incriminatoria. Cuando los expedientes llegaban al Departamento de Estado para aprobación de visas, presentaban una imagen muy diferente de los individuos involucrados. Esta falsificación de expedientes no fue el trabajo de unos pocos oficiales deshonestos, actuando por su cuenta. Fue política sistemática, autorizada en los niveles más altos de la inteligencia militar estadounidense. Los argumentos presentados eran siempre los mismos. Estos científicos eran demasiado valiosos para perder. Los soviéticos los reclutarían si nosotros no lo hacemos. Su conocimiento técnico supera cualquier preocupación sobre sus actividades pasadas. Algunos funcionarios del gobierno estaban profundamente incómodos con esta política. El Departamento de Justicia expresó repetidamente objeciones. El Departamento de Estado cuestionó la legalidad de traer ex-nazis conocidos. Algunos oficiales de inteligencia advertían que este engaño podría explotar políticamente si se descubría, pero estos críticos fueron ignorados. La Guerra Fría estaba comenzando. La Unión Soviética, que había sido aliada durante la guerra, ahora era vista como la principal amenaza para la seguridad estadounidense. En este nuevo contexto, el enemigo de ayer podía convertirse en el activo de hoy, siempre que su conocimiento fuera suficientemente valioso. Y así, entre 1945 y 1959, más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes fueron traídos a los Estados Unidos bajo la operación Paperclip. Se les dieron empleos en instalaciones militares y de investigación en todo el país. Se les proporcionaron casas. Sus hijos asistieron a escuelas estadounidenses. Fueron puestos en camino hacia la ciudadanía estadounidense. La mayoría fueron enviados a Fort Bliss en Texas y a las cercanas pruebas de misiles de White Sands en Nuevo México, donde el equipo de Von Braun comenzó a trabajar inmediatamente en el desarrollo de cohetes para el ejército estadounidense. Otros fueron a Wright Field, en Ohio, para trabajar en tecnología de aviación. Algunos fueron a instalaciones navales para trabajar en diseños de submarinos. Otros fueron a laboratorios de investigación para trabajar en electrónica, guía de misiles, medicina aeroespacial y docenas de otros campos especializados. Su presencia en los Estados Unidos se mantuvo en gran medida en secreto del público. Cuando trabajaban en instalaciones militares, se les decía que mantuvieran un perfil bajo. Se les advirtió que no discutieran sus antecedentes o cómo habían llegado a América. Las autoridades militares temían las reacciones públicas si la verdadera naturaleza de la operación Paperclip se conociera ampliamente. Estas precauciones resultarían ser bien justificadas. Cuando los detalles de la operación comenzaron a filtrarse a la prensa a finales de los años 40, provocó exactamente el tipo de controversia que el gobierno había temido. Los titulares preguntaban cómo Estados Unidos podía estar dando la bienvenida a hombres que habían servido al régimen que los estadounidenses acababan de combatir con tanto sacrificio. Pero para entonces, el programa ya estaba demasiado avanzado para ser revertido. Los científicos de Paperclip ya eran parte integral de los esfuerzos de investigación y desarrollo militar estadounidense, y la justificación de la Guerra Fría solo se volvió más fuerte a medida que las tensiones con la Unión Soviética aumentaban. Si los Paperclip eran moralmente cuestionables, bueno, esa era simplemente el precio de la seguridad nacional en la nueva realidad de posguerra. Capítulo 4. El programa soviético. Métodos diferentes, mismos objetivos. Mientras los estadounidenses cultivaban discretamente a sus científicos alemanes reclutados,
Los soviéticos estaban llevando a cabo su propio programa masivo de explotación de talento técnico alemán. Aunque menos conocido en Occidente, el esfuerzo soviético fue igualmente extenso y, en muchos aspectos, aún más despiadado. Los soviéticos tenían una desventaja inicial significativa en la carrera por los científicos alemanes. Las áreas donde estaban ubicadas muchas de las instalaciones de investigación más importantes, como Peenemünde, habían sido capturadas inicialmente por fuerzas estadounidenses y británicas antes de ser entregadas a la administración soviética según los acuerdos de Yalta. Para el momento en que los soviéticos tomaron el control, los científicos más destacados ya se habían ido al oeste, pero los soviéticos compensaron esto con tenacidad y escala. Desplegaron miles de especialistas técnicos en toda su zona de ocupación para identificar talento alemán útil. A diferencia de los estadounidenses, que se enfocaban principalmente en científicos de alto nivel, los soviéticos aspiraban ampliamente, reclutando no solo investigadores principales, sino también ingenieros de nivel medio, técnicos, capataces de fábrica e incluso trabajadores calificados. El enfoque soviético para el reclutamiento también era diferente. Mientras que los estadounidenses ofrecían incentivos y trataban de hacer que trabajar para ellos fuera atractivo, los soviéticos a menudo simplemente ordenaban a los alemanes que trabajaran para ellos. En la zona de ocupación soviética, los científicos y técnicos alemanes no tenían mucha opción. Si los soviéticos decidían que eras útil, trabajabas para ellos. La operación más dramática fue Oso Aviakim, en octubre de 1946. En una sola noche coordinada, unidades del ejército soviético y NKVD, la policía secreta, se desplegaron en cientos de ubicaciones en toda Alemania Oriental. A las familias de científicos e ingenieros seleccionados se les dieron solo horas para empacar sus pertenencias antes de ser cargados en trenes con destino a la Unión Soviética. Más de 2.000 especialistas técnicos y sus familias, totalizando más de 6.000 personas, fueron deportados esa noche. Para muchos, fue una experiencia aterradora. No se les dijo a dónde iban o cuánto tiempo estarían allá. Simplemente fueron arrancados de sus hogares y transportados al este en condiciones que a menudo eran difíciles. Una vez en la Unión Soviética, estos expertos alemanes fueron distribuidos entre varios centros de investigación y fábricas. El grupo más grande fue enviado a trabajar en tecnología de cohetes en instalaciones alrededor de Moscú y en los Urales. Otros fueron puestos a trabajar en diseño de aviones, desarrollo de radar, tecnología de submarinos y otros campos donde el conocimiento alemán era considerado valioso. Las condiciones para estos especialistas alemanes variaban ampliamente. Algunos, particularmente aquellos con habilidades altamente especializadas, fueron tratados relativamente bien. Se les dieron apartamentos decentes, salarios razonables según los estándares soviéticos y acceso a tiendas especiales donde podían comprar bienes que los ciudadanos soviéticos ordinarios no podían obtener. Sus hijos podían asistir a escuelas alemanas especiales establecidas para ellos, pero incluso en las mejores circunstancias, estos alemanes esencialmente eran prisioneros dorados, no podían dejar la Unión Soviética. Sus movimientos eran restringidos y monitoreados, vivían bajo constante vigilancia de la seguridad del Estado. Sabían que cualquier comportamiento que pudiera ser interpretado como deslealtad o falta de cooperación podría tener consecuencias graves. Otros científicos alemanes en la Unión Soviética enfrentaban condiciones mucho peores. Algunos fueron puestos a trabajar en lo que era esencialmente trabajo forzado, apenas mejor que su tratamiento de prisioneros de guerra. Las condiciones de vida eran primitivas, la comida era inadecuada y las demandas de producción eran implacables.
El jefe del programa soviético de cohetes que utilizaba expertos alemanes era Sergei Korolev, quien mismo había sido prisionero en los gulags de Stalin durante la Gran Purga. Korolev era un ingeniero brillante y un gerente despiadadamente eficiente. Entendía tanto el valor del conocimiento alemán como la necesidad de transferir ese conocimiento a los científicos soviéticos lo más rápido posible. Bajo la dirección de Korolev, los expertos alemanes fueron puestos a trabajar reconstruyendo y mejorando cohetes basados en el diseño V2. Pero Korolev dejó en claro que el objetivo no era simplemente copiar tecnología alemana, sino dominarla y superarla. Los alemanes debían enseñar todo lo que sabían a sus colegas soviéticos. Esta transferencia de conocimiento fue extraordinariamente efectiva. En solo unos pocos años, los científicos soviéticos habían absorbido la tecnología de cohetes alemana y habían comenzado a hacer sus propias innovaciones. Los cohetes soviéticos pronto excederían el rendimiento de cualquier cosa que los alemanes hubieran construido. Uno de los científicos alemanes más importantes que trabajaban para los soviéticos era Helmut Gröttrup, quien había sido un ingeniero senior en Peenemünde. Gröttrup había elegido no huir al oeste con von Braun y, en cambio, había permanecido en la zona soviética. Él y su equipo fueron fundamentales en ayudar a los soviéticos a reconstruir la tecnología V2. Gröttrup tuvo una relación compleja con sus empleadores soviéticos. En sus memorias escritas más tarde, describió el respeto que tenía por la determinación y habilidad técnica de los ingenieros soviéticos, pero también el constante estrés de vivir bajo vigilancia y nunca saber si algún día sería arrestado por alguna supuesta ofensa contra el Estado. Los soviéticos también se beneficiaron enormemente de capturar instalaciones de investigación alemanas intactas. Cuando tomaron Peenemünde, aunque los principales científicos se habían ido, las instalaciones físicas permanecían. Los soviéticos desmontaron metódicamente todo, desde bancos de pruebas de cohetes hasta equipos de laboratorio, y lo enviaron de vuelta a la Unión Soviética. En algunos casos, fábricas enteras fueron desmanteladas y reconstruidas en territorio soviético. Los soviéticos eran sistemáticos en su explotación de los recursos técnicos alemanes de una manera que complementaba su reclutamiento de personal. Querían no solo el conocimiento, sino también las herramientas y equipos que habían hecho posible las innovaciones alemanas. Para alrededor de 1953, los soviéticos habían extraído en gran medida lo que necesitaban del talento técnico alemán. Su propia generación de científicos e ingenieros había sido entrenada. Sus propios programas de investigación estaban produciendo innovaciones. Los alemanes, aunque todavía valiosos, ya no eran indispensables. Gradualmente, los especialistas alemanes comenzaron a ser repatriados a Alemania Oriental. La mayoría se fue entre 1952 y 1958. Algunos eligieron quedarse en la Unión Soviética permanentemente, pero la mayoría estaba ansiosa por regresar a Alemania, incluso a una Alemania Oriental comunista. Las experiencias de estos repatriados variaban ampliamente. Algunos habían sido bien tratados y partieron con recuerdos relativamente positivos de su tiempo en la URSS. Otros habían soportado años de condiciones difíciles y vigilancia constante y estaban amargados por la experiencia. Casi todos habían sido obligados a firmar acuerdos de no divulgación extensos, prometiendo no discutir su trabajo en la Unión Soviética. Lo que lograron durante su tiempo allí, sin embargo, fue monumental. Los programas soviéticos de cohetes y espacio, que pronto asombrarían al mundo con el lanzamiento del Sputnik y el vuelo de Yuri Gagarin, se construyeron sobre fundamentos establecidos con la ayuda de científicos alemanes. El conocimiento transferido durante esos años dio a los soviéticos una ventaja crucial
en las primeras etapas de la carrera espacial. Capítulo 5. El legado. De armas de guerra a estrellas. A medida que la década de 1950 avanzaba, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética habían transformado su tesoro capturado de conocimiento alemán en poderosos programas militares y espaciales propios. La tecnología que una vez había aterrorizado a Londres ahora estaba evolucionando hacia algo mucho más ambicioso y aterrador. Misiles balísticos intercontinentales capaces de transportar armas nucleares a cualquier parte del mundo. En los Estados Unidos, Wernher von Braun y su equipo habían progresado del trabajo en White Sands, en Nuevo México, a proyectos cada vez más ambiciosos. En 1950 fueron trasladados a Huntsville, Alabama, donde se estableció el Arsenal Redstone del ejército. Allí, von Braun se convirtió en director del Laboratorio de Proyectos de Desarrollo de Misiles Balísticos. El trabajo en Huntsville se enfocó inicialmente en desarrollar el misil Redstone, el primer misil balístico operativo de gran tamaño construido por los Estados Unidos. El Redstone era esencialmente una AB-2 mejorada, más grande, más confiable, con mayor alcance. Fue probado exitosamente en 1953 y se convirtió en una parte clave del arsenal de misiles estadounidense durante la década de los 50. Pero von Braun ya estaba pensando más allá de las aplicaciones militares. Desde su juventud, había soñado con viajes espaciales. Había escrito artículos populares sobre cohetes a la Luna y estaciones espaciales orbitales. Ahora, con los recursos del gobierno estadounidense detrás de él, comenzó a promover la idea de un programa espacial civil. En 1952, von Braun publicó una serie de artículos en la revista Collier's describiendo una visión detallada de cómo los humanos podrían explorar el espacio. Estos artículos, acompañados de ilustraciones dramáticas, capturaron la imaginación pública. Von Braun se estaba transformando de científico de cohetes anónimo a portavoz público del vuelo espacial. Apareció en programas de televisión, colaboró con Walt Disney en una serie de películas populares sobre exploración espacial. Se convirtió en una figura pública, vendiendo la visión del vuelo espacial al pueblo estadounidense. Era carismático, articulado y convincente. El hecho de que una vez hubiera sido un oficial nazi trabajando en armas que mataron a miles de personas fue convenientemente dejado fuera de estas presentaciones públicas. Mientras tanto, del otro lado del telón de acero, los soviéticos estaban logrando un progreso aún más dramático. Sergei Korolev, utilizando el conocimiento transferido por los expertos alemanes y agregando innovaciones soviéticas, había desarrollado el cohete R-7. Este fue el primer misil balístico intercontinental verdadero del mundo, capaz de transportar una ojiva nuclear desde la Unión Soviética hasta los Estados Unidos. El éxito del R-7 fue un logro técnico asombroso, pero Korolev vio algo más, una oportunidad para demostrar la superioridad tecnológica soviética de una manera que el mundo entero pudiera ver. Convenció al liderazgo soviético de que le permitiera usar una versión modificada del R-7 para lanzar un satélite artificial a órbita alrededor de la Tierra. El 4 de octubre de 1957, el Sputnik 1 fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán. Fue el primer objeto hecho por el hombre en alcanzar la órbita terrestre. El satélite mismo era simple, solo una esfera de metal de 58 centímetros que emitía señales de radio. Pero su impacto fue profundo. El Sputnik desató lo que se conoció como la crisis Sputnik en los Estados Unidos. El público estadounidense estaba conmocionado de que los soviéticos, a quienes muchos habían visto como tecnológicamente inferiores,
hubieran logrado este hito primero. Los políticos expresaron alarma de que, si los soviéticos podían poner un satélite en órbita, podrían poner una ojiva nuclear en órbita también, o al menos alcanzar cualquier ciudad estadounidense con sus misiles. La respuesta estadounidense fue rápida y masiva. El presidente Dwight Eisenhower creó la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, en 1958. Se vertieron fondos enormes en investigación espacial y de misiles, y Wernher von Braun, que había estado presionando por un programa espacial estadounidense durante años, de repente se encontró con todos los recursos que podría desear. El equipo de von Braun lanzó el primer satélite estadounidense, Explorer 1, en enero de 1958. Era un comienzo, pero los soviéticos mantenían la ventaja. En abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en el espacio, completando una órbita alrededor de la Tierra en la nave espacial Vostok. Fue otro triunfo de propaganda para la Unión Soviética y otra humillación para los Estados Unidos. Fue en respuesta directa al vuelo de Gagarin que el presidente John F. Kennedy hizo su famosa promesa en mayo de 1961. Los Estados Unidos pondrían un hombre en la Luna antes del final de la década. Este compromiso ambicioso lanzó el programa Apolo, la empresa pacífica más grande y costosa jamás emprendida. Y en el corazón del programa Apolo estaba Wernher von Braun. En 1960, von Braun fue transferido a la NASA y se convirtió en el primer director del Centro de Vuelo Espacial Marshall en Huntsville. Allí, su equipo diseñó y construyó el Saturno V, el cohete más poderoso jamás construido exitosamente. El Saturno V era un monstruo de ingeniería, 110 metros de altura, pesando 2.800.000 kilogramos cuando estaba completamente cargado, produciendo más de 34 millones de newtons de empuje en el despegue. Era tan poderoso que la plataforma de lanzamiento entera se sacudía cuando sus motores encendían, y el rugido podía ser escuchado a kilómetros de distancia. El 20 de julio de 1969, un Saturno V lanzó el Apolo 11 hacia la Luna. Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en caminar sobre otro mundo. Era el triunfo definitivo del programa espacial estadounidense, una demostración de capacidad tecnológica que superó cualquier cosa que los soviéticos hubieran logrado. Y directamente conectando ese momento a la Alemania nazi de un cuarto de siglo antes, estaba el hecho innegable de que el cohete que llevó a Armstrong y Aldrin a la Luna fue diseñado por un equipo liderado por un antiguo oficial de las SS nazi. La línea de desarrollo directo desde la AB-2 a través de los misiles Redstone y Jupiter hasta el Saturno V era clara e innegable. El legado técnico de la operación Paperclip y sus contrapartes soviéticas fue monumental. Prácticamente todos los principales cohetes desarrollados por los Estados Unidos y la Unión Soviética durante las décadas de los 50 y 60 estaban basados, directa o indirectamente, en conceptos que se originaron en la investigación de cohetes alemana en tiempos de guerra. Los sistemas de guía, métodos de control de vuelo, diseños de motores de cohete, todos llevaban las huellas del trabajo alemán. Este legado se extendió mucho más allá de los cohetes. La tecnología de aviación alemana influyó en el diseño de aviones de combate de posguerra. Los conceptos alemanes de submarinos avanzaron el diseño de submarinos tanto en Oriente como en Occidente. La investigación médica alemana en los efectos de la altitud y la aceleración en el cuerpo humano, aunque a menudo obtenida a través de medios horribles, informó el desarrollo de la medicina aeroespacial y espacial.
Incluso campos aparentemente no relacionados se beneficiaron. Los científicos de Paperclip contribuyeron a los desarrollos en electrónica, informática, materiales sintéticos y docenas de otras áreas. La transferencia de conocimiento fue integral, tocando casi todos los aspectos de la investigación técnica militar y aeroespacial en la posguerra. Capítulo 6. El precio moral. El triunfo técnico de la Operación Paperclip y las iniciativas soviéticas similares no puede separarse de sus profundas implicaciones morales. Esta es una historia de logros científicos extraordinarios construidos sobre compromisos éticos profundamente problemáticos. Consideremos lo que realmente significó la Operación Paperclip. Estados Unidos, una nación que se había sacrificado enormemente para derrotar al régimen nazi, que había revelado al mundo los horrores del Holocausto, ahora estaba dando la bienvenida a hombres que habían servido a ese régimen. No solo estaban permitiendo que estos hombres escaparan de la justicia, estaban premiándolos con empleos prestigiosos, seguridad financiera y eventualmente ciudadanía estadounidense. Wernher von Braun se convirtió en una celebridad, apareciendo en la televisión, dando conferencias, recibiendo premios. En 1975 recibió la Medalla Nacional de Ciencia del presidente Gerald Ford, uno de los más altos honores que Estados Unidos puede otorgar a un científico. El hombre que había supervisado el uso de trabajo esclavo para construir armas para Hitler, ahora era oficialmente un héroe científico estadounidense. Arthur Rudolph, el director de operaciones en Mittelberg, donde miles de prisioneros de campos de concentración fueron trabajados hasta la muerte, se convirtió en el director del proyecto para el cohete Saturno V. Recibió la Medalla de Servicio Distinguido de la NASA. Solo en 1984, cuando los investigadores del Departamento de Justicia finalmente comenzaron a examinar su pasado en detalle, renunció a su ciudadanía estadounidense y huyó a Alemania Occidental en lugar de enfrentar procedimientos de desnaturalización. Hubertus Struckhold, que había supervisado experimentos médicos crueles, se convirtió en una figura principal en la investigación médica espacial de la NASA. Un premio anual de medicina espacial fue nombrado en su honor. Solo en 2013, después de décadas de controversia, la NASA finalmente eliminó el nombre de Struckhold del premio. El patrón se repitió una y otra vez. Hombres con pasados profundamente problemáticos fueron blanqueados, sus crímenes fueron ignorados u olvidados y fueron celebrados por sus logros científicos en la posguerra. El mensaje implícito era claro: el genio técnico podía expiar casi cualquier cosa. Los defensores de la Operación Paperclip argumentaban que las circunstancias eran únicas. Estados Unidos estaba entrando en lo que sería una confrontación de décadas con la Unión Soviética. El conocimiento técnico de estos científicos alemanes podría hacer la diferencia entre victoria y derrota en esta nueva Guerra Fría. Si Estados Unidos no los reclutaba, los soviéticos lo harían. Negar estos recursos a Estados Unidos habría sido irresponsable desde una perspectiva de seguridad nacional. Además, argumentaban, la mayoría de estos científicos no habían cometido crímenes de guerra en el sentido legal. Habían sido científicos e ingenieros haciendo su trabajo. Sí, algunos habían sido miembros del partido nazi, pero millones de alemanes habían sido miembros del partido. No podías considerar a todos criminales. Sí, algunos habían sabido sobre el trabajo esclavo utilizado en proyectos de armamento, pero no habían sido directamente responsables de los abusos. Estos argumentos no eran completamente sin mérito. El mundo de 1945 estaba lejos de ser blanco y negro. Muchos alemanes habían sido atrapados en un sistema del que no podían escapar fácilmente.
La membresía en el partido a menudo era necesaria para el avance profesional. Rechazar trabajar en proyectos militares podría tener consecuencias graves. Pero estos argumentos matizados no se aplicaban a todos los casos. Algunos de los hombres traídos bajo Paperclip habían sido verdaderos creyentes en el nazismo, no solo miembros nominales del partido. Algunos habían tenido responsabilidad directa por atrocidades, y en todos los casos, el gobierno estadounidense participó en engaño deliberado, falsificando expedientes y mintiendo sobre los antecedentes de estos hombres para eludir las propias políticas establecidas del presidente Truman. El debate sobre la moralidad de la Operación Paperclip continúa hasta el día de hoy. Historiadores, eticistas y el público en general aún discuten si los beneficios tecnológicos justificaron los compromisos morales. Lo que es innegable es que la Operación Paperclip estableció un precedente preocupante, que en nombre de la seguridad nacional y el progreso tecnológico, los estándares éticos pueden ser dejados de lado. Este precedente resonaría a través de décadas de política de seguridad nacional estadounidense. También vale la pena considerar los caminos no tomados. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos hubiera insistido en estándares éticos estrictos para reclutar científicos alemanes? ¿Habría retrasado significativamente los desarrollos tecnológicos estadounidenses? Posiblemente, aunque es difícil decirlo con certeza. ¿Habrían terminado todos estos científicos trabajando para los soviéticos en cambio? Probablemente no todos. Muchos preferían Occidente y habrían encontrado formas de llegar allí incluso sin sponsorship oficial. ¿Podría Estados Unidos haber desarrollado cohetes y tecnología espacial sin los científicos alemanes? Casi con certeza sí, solo habría tomado más tiempo. Los Estados Unidos tenían sus propios científicos e ingenieros talentosos. La transferencia de conocimiento alemán aceleró el desarrollo, pero no lo hizo posible. En este sentido, la pregunta se convierte: ¿valieron la pena unos pocos años de ventaja tecnológica, el costo moral de dar la bienvenida a ex-nazis y recompensar sus servicios al Tercer Reich? La respuesta a esta pregunta probablemente depende de tus valores personales y de cómo peses la seguridad nacional frente a la justicia. Lo que es claro es que los beneficiarios de la Operación Paperclip, en gran medida, escaparon del tipo de responsabilidad que enfrentaron otros nazis. Mientras los principales líderes nazis fueron juzgados en Nuremberg, mientras miles de nazis de menor rango fueron procesados en las décadas siguientes, los científicos de Paperclip vivieron vidas cómodas en Estados Unidos, sus pasados convenientemente olvidados u oscurecidos. Epílogo. Ecos en nuestro tiempo. La historia de la Operación Paperclip no es solo historia antigua. Sus ecos resuenan en nuestro mundo hoy de maneras importantes. El más obvio es tecnológico. Cada vez que vemos un lanzamiento de cohete, ya sea un satélite comercial, una misión de la NASA o un misil militar, estamos viendo el legado directo de aquellos científicos alemanes y la tecnología que desarrollaron. Los principios fundamentales de los cohetes modernos de todos los países se remontan a ese trabajo. El programa espacial estadounidense, que capturó la imaginación del mundo durante las décadas de los 60 y 70 y que continúa empujando los límites hoy, fue construido sobre fundamentos establecidos por ex-nazis. Esta es una verdad incómoda, pero una verdad sin embargo. Más allá de lo puramente tecnológico, la Operación Paperclip planteó preguntas sobre la relación entre ciencia, ética y el Estado que siguen siendo relevantes. ¿Cuánta responsabilidad tienen los científicos por cómo se usa su trabajo? ¿Pueden declararse simplemente buscadores neutrales de conocimiento? ¿O tienen obligaciones éticas que van más allá de la investigación misma? Von Braun,
Solía decir que estaba interesado en cohetes, no en lo que golpeaban. Esta postura de neutralidad científica ha sido ampliamente criticada como moralmente insuficiente. Como científico que lideró el desarrollo de armas utilizadas contra poblaciones civiles, construidas con trabajo esclavo, Von Braun no podía razonablemente reclamar inocencia política o moral. Sin embargo, esta tensión entre investigación científica e implicaciones éticas persiste. Los científicos hoy trabajan en inteligencia artificial que podría usarse para vigilancia masiva. Trabajan en biología sintética que podría crear nuevos patógenos. Trabajan en armas autónomas que podrían matar sin intervención humana. ¿Cuál es su responsabilidad por estos usos potenciales? La operación Paperclip también estableció el precedente de que las consideraciones de seguridad nacional pueden anular otros valores. Una vez que aceptas la lógica de que debemos hacer esto o nuestros enemigos lo harán, una vez que permites que el miedo dicte la política ética, es difícil saber dónde trazar la línea. Vemos este patrón repetirse a lo largo de la historia estadounidense de posguerra, en programas de interrogatorio que usaron tortura, en vigilancia que violó derechos civiles, en intervenciones extranjeras que apoyaron dictadores brutales. En cada caso, la justificación era la seguridad nacional, la amenaza de los adversarios, la necesidad de competir. Los ecos de los argumentos utilizados para justificar Paperclip resuenan a través de décadas de decisiones políticas controvertidas. En años recientes, ha habido un ajuste de cuentas con este legado. Historiadores han documentado más plenamente los antecedentes de los científicos de Paperclip. Sobrevivientes del Holocausto y sus familias han protestado por la glorificación de hombres que sirvieron al régimen nazi. Las instituciones han comenzado, lenta y a veces renuentemente, a reconocer los aspectos problemáticos de esta historia. En 2012, la NASA reconoció formalmente la naturaleza problemática de la membresía nazi de Von Braun y su uso de trabajo esclavo, aunque también defendió su importancia para el programa espacial. En 2013, como mencioné, la NASA eliminó el nombre de Struckhold de su premio de medicina espacial después de años de presión de grupos de derechos humanos. Pero el daño a la memoria histórica ya estaba hecho. Generaciones de estadounidenses crecieron venerando a Wernher von Braun como un héroe científico puro sin entender completamente su pasado. La narrativa limpia del triunfo científico estadounidense oscureció las realidades más complicadas de cómo se logró ese triunfo. Hoy, cuando reflexionamos sobre la operación Paperclip y sus contrapartes soviéticas, enfrentamos una historia que es tanto inspiradora como perturbadora. Inspiradora porque demuestra lo que los humanos pueden lograr tecnológicamente cuando los recursos y la voluntad se alinean. Perturbadora porque nos recuerda cuán fácilmente los compromisos morales pueden ser racionalizados cuando el objetivo parece lo suficientemente importante. La pregunta final que debemos hacernos es: ¿aprendimos las lecciones correctas de esta historia? ¿Entendemos ahora la importancia de mantener estándares éticos incluso cuando son inconvenientes o costosos? ¿O hemos internalizado la lección de que el pragmatismo triunfa sobre el principio, que la capacidad técnica es más importante que la integridad moral? La respuesta a estas preguntas probablemente dirá tanto sobre nuestro presente y futuro como sobre nuestro pasado, porque aunque los actores específicos de la operación Paperclip han muerto hace mucho tiempo, las preguntas que plantean sobre ciencia, ética y poder permanecen tan relevantes hoy como lo fueron en 1945. El legado de la operación Paperclip es el legado de cohetes que nos llevaron a la Luna y misiles que podrían destruir el mundo. Es el legado de innovaciones científicas construidas sobre el sufrimiento humano.
Es el legado de compromisos hechos en nombre de la seguridad que cambiaron lo que estábamos asegurándonos de convertirnos. Y es un legado que todos todavía vivimos, cada vez que miramos hacia las estrellas, cada vez que pesamos la seguridad frente a la ética, cada vez que consideramos qué precio estamos dispuestos a pagar por el progreso. La historia de cómo los científicos nazis llegaron a América y ayudaron a construir el programa espacial es una historia que desafía narrativas simples. No es una historia de héroes, aunque hay logros heroicos dentro de ella. No es solo una historia de villanos, aunque los compromisos morales fueron reales y consecuentes. Es una historia humana, con todas las complejidades, contradicciones y dilemas morales que eso implica. Y como todas las mejores historias históricas, nos obliga a mirar en el espejo y preguntarnos, ¿qué habríamos hecho? ¿Qué principios estamos dispuestos a comprometer en nombre de objetivos mayores? ¿Y podemos realmente separar las maravillas técnicas de las circunstancias moralmente complicadas de su creación? Estas son preguntas sin respuestas fáciles, pero son preguntas que vale la pena hacer y seguir haciendo, generación tras generación. Porque solo enfrentando honestamente las complejidades de nuestro pasado, podemos esperar navegar más sabiamente los dilemas de nuestro futuro.